Bueno, ya lo hemos visto. Vamos a profundizar un poco más, aunque creo que profundicé de más la clase pasada. Igual y vemos, pero no está de más. Vamos a ver las relaciones y funciones, imágenes de una función, y vamos a ver, yo creo que vamos a ver hoy uno o dos temas. Permítame. Bueno, a ver, Nini, lee, por favor. Nini, ¿estás ahí? Creo que no escucha. Nini, o sea que nada más la veo y no me escucha, ok. Es que no sé. ¡Ninfa! Como que sí, porque alza la mirada, pero como que no. ¿Con quién platicas, Ninfa? No, nada. Manden el chat y Tal no. vez le está fallando el audio. Sí, mire, ya se subió porque su internet era... Bueno, Ami, lee, por favor. Para entender muy bien, imagen de, de una función. Para entender muy bien qué es la imagen de una función, antes hay que tener muy claro qué es el dominio de una función. Te recuerdo que el dominio de una función es el rango de valores de x para los que existe función x, es decir, los valores de x para los que función x tienen un resultado. Gráficamente, el dominio se mira en el eje x, ya que son los valores de x para los que la función existe, es decir, la función está representada encima. Ok, gracias. O sea, estamos hablando de una función, ¿no? Ya lo hemos estado viendo prácticamente desde que comenzó el curso, lo que es una función y el dominio de la función. Acuérdense que el dominio es el que está, si nos basamos en un diagrama de Venn, el dominio es el que está de este lado, ¿no? Y este sería el contradominio y a lo que también le llamamos imagen. Y si nos vemos esto, este sería X, este sería Y. Profe, ¿Sí? ya perdón, es que hace rato me andaba sacando y sí los oía, pero no podía hablar, no me dejaba hablar, no sé por qué. ¿Quién habla? Ninfa. Ah, oye, Ninfa, ¿eh? 3 horas hablándote y Sí, tú sí. no. No, Ok, es que no podía, se lo juro. Ya. bueno. Ok, por ejemplo, tenemos la siguiente función. Tenemos aquí una función de X, ¿no? Vemos aquí, si sacamos aquí el par ordenado, tenemos que este punto, ¿cuál sería? 3,1, ¿no? Y a este punto, vamos a agarrar los puntos fáciles. Este punto sería 6,2. Ahí tenemos ya la pareja de pares ordenados. En este caso tenemos la función sobre X y la función sobre Y. Sobre X tenemos, fíjense, tenemos 3 y 6. Vamos a ponerlo aquí, 3 y 6. Y sobre Y, vamos a decir que aquí tenemos 1. Vamos a hacer más grande esto.
También tenemos aquí este. Y tenemos aquí este, ¿no? Algo así. Entonces tenemos aquí, sobre X tenemos el dominio de la función sería 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese sería X. Y sobre Y tenemos 1, vamos a ponerle 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2. Y tenemos que en el primer par ordenado tenemos 2 con 1, 3 con 1.2. Aquí tenemos, este sería el dominio y este sería el contradominio. 4, 1.4, 5, 1.6, 4, 1.8, 7, 2.2. El 6 era con 2. El 5 es con 1.8. Y el 4 es con 1.4, que no lleva nada, sería 1.6. Oh. Es que lo borré. Bueno. Sí, se entendía ahí, ¿no? Lo que está explicando, las parejas. Tenemos dos parejas aquí, sobre X, sobre Y. La cuestión es saber, tener bien claro, como dice aquí, cuál es el dominio de la función. El dominio de la función aquí sería X, ¿no? Y el contradominio o imagen, en este caso, iba a ser Y. Ahora, ¿cuál era su dominio? Su dominio es el rango de valores de X para los que la función está representada encima. La función existe, te lo marco con el color azul. Ahí tenemos la función de la figura anterior, ¿no? Es lo que les decía, la función estaba sobre X y tenemos ahí el dominio. Por lo tanto, el dominio de la función, fíjense, el dominio de la función, no sé si vieron, ya subí los apuntes de ayer y les agregué el infinito. El infinito, como es infinito, vamos a decir que es un intervalo abierto, ¿están de acuerdo? Porque para ser cerrado tendría que incluir el infinito, y el infinito pues no lo puedes incluir porque es infinito, ¿no? No hay forma de incluirlo al infinito. Entonces, ya el apunte que les subí, les agregué el del infinito, aunque, les repito, el infinito pues es un intervalo abierto. Tenemos aquí, fíjense, este intervalo va de 2, ¿incluye o no incluye al 2? ¿El intervalo incluye al 2 ahí? Sí lo incluye, porque ya no hay nada más abajo. Si hubiera otra cosa por acá, sí. Ah, bueno, pues ya no. Pero aquí, este intervalo está cerrado en 2. Está cerrado en 2 y fluye hacia el infinito, abierto hacia el infinito. ¿Ok? Entonces ese intervalo está cerrado en 2 y abierto hacia el infinito. No, perdón. Entonces, el dominio de la función, o como lo veníamos viendo,
el dominio de la función va a ser igual a 2, infinito. ¿Aquí hay alguna duda de esto? ¿Del dominio de la función hay alguna duda en el intervalo? No. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la imagen de esta función? Y por cierto, ¿qué es la imagen de una función? Que ya la hemos venido viendo. ¿Alguien me puede decir qué es la imagen de la función? ¿No? ¿Nadie? Lo que crean, no tienen que ser exactos, si no, no pasa nada, seguimos viendo, estamos en el tema. A ver, voy a tener que preguntar porque Yo lo conozco como recorrido de la función. recorrido. Ajá. ¿Es el contradominio? ¿Pero qué sería? Si es el contradominio, pues podría, la verdad es que no había oído el concepto de recorrido, pero podría ser. Que los valores dependen de algo así. No, una variable independiente, creo. Eso lo vimos al principio. Son los valores dependientes, ¿sí? Porque dependen de los valores del dominio de la función, ¿no? El dominio son lo que está en el dominio es la variable, pues vamos a decir más bien, lo que está en función, todo lo que está en el conjunto B o el conjunto Y, depende de lo que pasa en el conjunto X, ¿no? La variable que entra ahí va a cambiar, la variable que entre en X va a cambiar el resultado de Y. La imagen es el rango de valores para los que existe un valor de X. ¿A qué me refiero? Lo que estamos viendo hace rato. Tenemos aquí X, tenemos aquí Y, y tenemos aquí en medio la función de X. En este caso, la función de X vamos a decir que es igual a X cuadrada. Acuérdense que la función de X, cuando hablamos de función de X, es como si estuviéramos hablando de Y igual. En secundaria veíamos Y igual. Hacíamos las ecuaciones de primer grado, ¿se acuerdan? Y en las ecuaciones de primer grado sustituíamos en la tabla para graficar. Sí, hacíamos una tabla en secundaria, inclusive en primer semestre, y le dábamos valores a X, ¿no? 1, 2, 3. Y luego decíamos que Y era igual a X cuadrada, ¿se acuerdan? Y poníamos aquí el punto, que era X, Y. Y ya agarrábamos los valores, despejábamos en la fórmula y sabíamos que Y, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. Ok, así hacíamos la tabla. Bueno, ahora lo que deben de saber es que este despeje, este procesamiento de datos es la función de X. Por eso es que decimos que la función de X es como si pusiéramos Y, lo mismo. Esto lo hacíamos en secundaria, esto lo hacemos ahora en bachillerato, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces decimos que la función de X es X cuadrada, entonces tenemos aquí 1, 2, 3. Estas son variables independientes porque no dependen del resultado de Y. Y aquí ponemos 1, 4 y 9. Y estas son variables dependientes. ¿Cuándo la volvemos variable? Cuando unimos la función de X. Entonces, según la función de X, el dominio 1 va contra el contradominio de Y, 2 con 4,
y 3,9. Este sería el dominio de la función y el contradominio de la función. Ahora dice, la imagen es el rango de valores para los que existe el valor X. O sea que esta imagen, esto también le llamamos imagen. Pero ojo, diría el youtuber que pilas. Puede aquí haber otros números. Puede que existir, puede que esté así. 1, 2 y 3. Y aquí puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si vamos a la función de x, que es igual a x cuadrada, entonces tenemos 1 con 1, 2 con 4 y 3 con 9. Dice, la imagen es el rango de f de x para los que existe un valor de x. O sea, la imagen de x solamente va a ser 1, 4 y 9. Los demás números, ¿sí? Los demás números no son imagen de la función. ¿Sí? ¿Sí me explicó? De conjunto Y puede tener más números, pero la imagen de la función solamente es el resultado de la función con respecto al conjunto A. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Alguien no lo entendió? Vuelvo a repetir, la imagen de la función son simplemente los datos que vienen en el contradominio, ¿sí? Los datos con el que vienen en el contradominio, pero es solamente la relación de la función, o sea, lo que da el resultado de la función. Así vengan más de 1000 números ahí, solamente los que cumplen con la función de x cuadrada, x igual a x, la función de x igual a x cuadrada, son los únicos que van a ser la imagen de la función. Y bueno, lo podemos encontrar como imagen de la función, así como ponemos el dominio de esta forma, o de esta también puede ser, como ponemos el contradominio de la función. La imagen de la función la vamos a poner una I mayúscula, una M, y le podemos poner una F minúscula aquí como su índice, o como viene aquí, en forma de función, ¿no? O sea, imagen, y le ponemos entre paréntesis la F. Para mí es más práctico luego hacerlo así como está aquí. Imagen de la función, y le pongo como subíndice en pequeño la F. Pero bueno, de todas esas formas puede venir representada en algún libro o en algún apunte en internet. Entonces la imagen de la función se representa de esta forma. A la imagen de una función también se le puede llamar recorrido o rango, lo que decías, ¿no? Aunque el recorrido casi no se usa más bien la palabra rango. Entonces, el rango o recorrido es igual a la imagen de la función, que significa que solamente son los resultados que nos da la función partiendo de los datos que vienen en el dominio. Dicho con otras palabras, son valores de la función de x en los que existe la función. Bueno, son valores, o sea, todos los resultados que nos den con las variables, todos los resultados que nos den con las variables que pusimos en el dominio, todos los resultados con estas variables van a ser el rango, los resultados posibles acá. Pueden venir más, repito, pero solamente
Los resultados son rango o recorrido, o como lo estamos viendo, imagen de la función. Gráficamente se mira en el eje X, en el eje Y, aquí tenemos el eje Y. Se mira en el eje Y, ya que la función de X es Y, lo que les decía, ¿no? La función de X, cuando hablamos de función de X igual, es como si dijéramos Y igual, ¿ok? Entonces la función de X es Y. Por lo tanto, la imagen de la función del ejemplo anterior son los valores que están en el eje Y, por los cuales existe la función, y te lo marco en verde. O sea, los resultados de la imagen de la función entran desde 0 al infinito. O sea, en la imagen de la función, su intervalo de la imagen de la función va cerrado en 0, porque ahí empieza, pero abierto al infinito, porque no sabemos dónde acaba. Por lo que la imagen de esa función será lo que les decía, ¿no? Cerrado en 0 y abierto hacia el infinito. Alguien está atorado en lo que es cerrado y abierto. Bueno, ¿cómo se calcula la imagen de una función? ¿Cómo se calcula la imagen de la función? La imagen está muy relacionada con el dominio de una función, ya que para calcular la imagen es necesario calcular previamente el dominio. La forma de calcularlo va a depender del tipo de función. Vamos a verlo. Imagen de funciones polinómicas. En estas funciones, el dominio es todo R, por lo que la imagen también es todo R. ¿Alguien me puede decir, cuando digo R, qué significa? ¿Lo leí bien o lo leí mal? Es algo de número, ¿no? El dominio es todo. Es que fíjense, aquí estoy equivocado porque yo hablo que son todos los números reales, pero ahí yo estoy poniendo ese símbolo que puse es de rango. Por eso es que es lo que yo les decía el otro día, que si uno pone mal estas cosas, puedes interpretarlo diferente. Aquí por lo que estamos leyendo, entendiste lo que yo quiero decir, que es los números reales, pero yo aquí puse rango. Ok. Entonces tenemos que la función de x es igual a 2x más 3, la función de x es igual, aquí tenemos dos funciones polinómicas. ¿Por qué polinómicas? Porque viene más de un término. Más de un término. Acuérdense que las funciones que tienen más de un término les decimos polinomios. Aunque cuando tienen dos términos les digamos binomio y cuando tienen tres términos les digamos trinomio, simplemente con tener más de un término ya es un polinomio, ¿sí? Entonces estamos hablando de funciones polinómicas que tienen más de un término, no como el ejemplo que le puse aquí. El ejemplo que puse acá de x cuadrada es un ejemplo de una función monómica, porque es un monomio, x cuadrada es un monomio. En cambio aquí estamos hablando de funciones polinómicas. La función de x existe siempre, su dominio es todo los números naturales, los números reales, por lo tanto la imagen es f es igual a r. Quiero que veamos un
un videíto antes de continuar. ¿Cómo detectar la imagen de una función, que la vamos a ver solo gráficamente, porque analíticamente es un poco más complicada, en algunos casos no lo van a poder predecir, gráficamente? Así como el dominio correspondía gráficamente a observar para qué valores del eje X hay dibujo al gráfico de la función, la imagen ahora corresponde a observar para qué valores del codominio, es decir, para qué valores de Y hay gráfico de la función. ¿Sí? Codominio, y nosotros también le decimos contradominio, ¿no? Codominio, contradominio es lo mismo. Profe, ¿cómo se llama el video? Es que no, casi no se entiende. ¿Cómo hallar la imagen de una función gráficamente? De todos modos, les dejo el enlace siempre ahí. ¿Nadie lo oye bien? Porque yo sí lo oigo muy bien. Se me hace que es un... No, se oye muy cortado. Muy cortado y mucho, no sé, Se ruido. escucha como con eco y cortado. Sí, es que el sonido lo está compartiendo desde su audio y no el audio del video. O a ver, intente compartiendo y cierra su micrófono porque no sé si está compartiendo los dos audios. Igual y por eso se escucha. No se escucha. ¿No se escucha? No. Es que tiene que cambiar la forma en la que Oiga, está compartiendo, entonces. Ah, es que sí, usted está tiene que compartiendo su cambiar la pantalla. forma porque en una forma le da para que compartir el audio. Sonido. Ajá. ¿Cómo? A ver. Es que en esa que está compartiendo no se comparte el sonido. Creo que se comparte en la de una pestaña. En una pestaña y ya en una pestaña le pica la de YouTube y ya se va a escuchar muy bien. Cuando calculamos el dominio. Ahora, ya que los tenemos, vamos a calcular. ¿Ahí se escuchaba igual? Sí. A menos que tenga que ponerlo aquí en Google, permítanme. Hay gráfico de la función. ¿Sí? ¿Qué valores de Y provienen de ser f de algún X? Eje Y. Entonces, el eje Y se recorre, así como el eje X se observa de menor a mayor, es decir, Sí, ya. Ahí ya se escucha bien, profe. Ahí ya se escucha. ser de izquierda a derecha. Vamos a ver cómo detectar la imagen de una función, que lo vamos a ver solo gráficamente, porque analíticamente es un poco más complicado y en algunos casos no lo van a poder predecir.
gráficamente. Así como el dominio correspondía gráficamente a observar para qué valores del eje X hay dibujo, hay gráfico de la función, la imagen ahora corresponde a observar para qué valores del codominio, es decir, para qué valores de Y hay gráfico de la función. ¿Sí? ¿Qué valores de Y provienen de ser f's de algún X? Por ejemplo, lo voy a mostrar primero en este caso. Fíjense que son los mismos ejemplos de cuando calculamos el dominio. Ahora, ya que los tenemos, vamos a calcularles también la imagen. Si yo me paro, por ejemplo, ahora en vez de recorrer el eje X, vamos a recorrer el eje Y. Entonces, el eje Y se recorre, así como el eje X se observa de menor a mayor, es decir, de izquierda a derecha, el eje Y se recorre de abajo hacia arriba, también de menor a mayor. Entonces, tengan en cuenta que esta rama sigue y sigue, ¿sí? Las dos. Entonces, si yo me paro en todos estos valores del eje Y, ahora, en vez de mirar hacia arriba o hacia abajo, voy a mirar a la derecha y a la izquierda. ¿Encuentro gráfico? Sí, porque si esto sigue por acá y sigue por allá, entonces para este valor del eje Y hay un punto correspondiente al gráfico. De hecho, hay dos, este y este de este otro lado de la rama. Si me paro en este valor del eje Y, ¿hay gráfico? Este valor de Y proviene de ser f de algún x, sí, corresponde a este punto, es decir, a f de este x. Y también corresponde a este otro, es decir, es f de este x. Hay dos valores de x que corresponden a este y por lo tanto este y pertenece a la imagen. Lo mismo ocurre si me paro por acá. Si me paro en este otro valor de y, proviene de este valor de x y de este valor de x. En cambio, si me paro posterior al vértice de esta parábola, es decir, posterior al 5, si me paro por ahí, ese valor de y, por más que yo camine hacia la derecha o camine hacia la izquierda, no me encuentro con el gráfico para tocar un punto y decir de qué valor de x proviene. O sea, ese valor de y no es f de algún x, es decir, este y no pertenece a la imagen. La realidad es que observar la imagen de una función es observar cuál es la zona del eje Y para la cual existe gráfico de la función. Y si se fijan, existe gráfico de la función para todos estos valores de Y hasta el 5, incluyéndolo, porque hay un punto correspondiente a la altura Y igual a 5. La imagen, entonces, de esta función son todos los reales menores o iguales que 5, desde menos infinito hasta 5. También se podría poner de esa forma. ¿Qué pasa en el caso de una función lineal? Recuerden que la función lineal es infinita, así que todo el eje Y es ocupado por el gráfico de la función y por lo tanto su imagen también es todos los reales, ¿sí? En el caso de funciones lineales con pendientes distintas de 0. ¿Qué pasa en este caso? Hay gráfico para todo el eje Y. Fíjense que este punto, este vértice, corresponde a menos 2 del eje Y. Este no importa cuál corresponde porque es superado por este. Este punto corresponde a 6 del eje Y. Entonces, entre menos 2 y 6, para toda esta zona del eje Y, hay gráfico de la función. El gráfico está metido, a ver si lo ven, ahí adentro. Luego, por arriba de 6 y por debajo de menos 2 no hay gráfico. Entonces, la imagen de esta función es el intervalo menos 2, 6, incluyendo al menos 2 porque hay un puntito ahí dibujado, y también incluyendo al 6 porque más allá de que hay un puntito, hay un corchete que está indicando que ese borde es parte del conjunto. Una función polinómica que tenía dominio de todos los reales porque era un gráfico infinito que venía de acá arriba, hacía esta vuelta y volvía a bajar. Y por lo tanto, si esto continúa hacia arriba y esto continúa hacia abajo, el gráfico ocupa todo el eje Y. Y entonces la imagen de esta función es todos los reales. ¿Qué pasa con este caso? Algo muy parecido a lo que observamos en el eje X pasa ahora en el eje Y. Así como había gráfico para todo el eje X, salvo en el lugar donde estaba lo que era su asíntota vertical, en A,
Ahora hay gráfico para todo el eje Y. Fíjense que el gráfico para toda esta zona está de este lado, o sea, esta parte del gráfico ocupa toda esta zona del eje Y. Esta otra rama del gráfico ocupa toda esta zona del eje Y, de acá más infinito, pero justo para I igual a B, donde se encuentra una asíntota horizontal, que más adelante vamos a ver bien qué es, justo para ese valor del eje Y, que yo lo marqué como el valor B, no hay gráfico. Entonces, en este caso, la imagen de esta función son todos los reales menos el valor en donde se encuentre la asíntota horizontal. Último caso, el gráfico solo tiene esta porción. Digo solo, pero en realidad es un gráfico infinito. Tengan en cuenta que esto continúa, ¿sí? Infinitamente. Lo que sí no tiene es la zona negativa del eje X graficada ni la zona del eje Y. Si yo observo el eje Y, fíjense que para todos estos X no hay gráfico y que empieza a haber gráfico recién en esta zona del eje Y. O sea que la imagen de esta función es este intervalo. De 0 a más infinito, siendo valores del eje Y, incluyendo al 0 porque habíamos puesto un puntito relleno ahí que incluía el borde. ¿Qué quiere decir la imagen? Miremoslo justo con este ejemplo. Cuando uno pensaba en conjuntos y funciones, dados los valores que colocara en el dominio, la imagen era a dónde esos valores del dominio iban a parar. Eran los valores del conjunto de llegada que provenían de valores del conjunto de salida. ¿Se acuerdan cuando definimos funciones? Siendo una función en ese sentido, ¿no? Entonces, dijimos que el dominio eran los reales mayores o iguales a 0, que acá adentro podíamos poner valores mayores o iguales que 0 para que esta cuenta tenga solución. Quiere decir que acá podría poner estos elementos, esos son estos X. Ahora, los puedo reemplazar acá adentro. Para esos X esta cuenta tiene solución. Y esa cuenta, cuando yo la haga, cuando calcule la raíz cuadrada de un número, ¿qué valores de I me va a devolver? La raíz cuadrada de un número siempre tiene solución mayor o igual a 0, que son estos otros. ¿Sí? Parecen ser el mismo conjunto, pero en realidad esto está representando valores de X, esto está representando valores de Y. Este conjunto se observa sobre el eje de las X y este otro se observa sobre el eje de las Y. Recapitulemos entonces, el dominio de una función se puede encontrar tanto gráfica como analíticamente. Gráficamente corresponde a los valores del eje X para los cuales hay gráfico y analíticamente a los valores de X para los cuales la cuenta de la función existe o bien tiene solución. La imagen también se puede hallar de las dos maneras, tanto gráfica como analíticamente, pero en la mayoría de los casos lo vamos a hacer gráficamente, observando para qué valores del eje Y hay dibujo. En muy pocos casos vamos a poder descubrir la imagen de una función observando su fórmula. Profe, está muteado. Bueno, hasta aquí vamos a ir viendo, ver el tema de la imagen. Lo hemos venido tratando desde hace varias clases, lo tocamos, a lo mejor no tan a fondo, pero hasta la clase pasada, checamos el tema, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a dejar ese tema de imagen. Nada más voy a cambiar aquí, a ver, para que no...
Porque alguien me puede decir por qué son los números reales, por qué hablamos de los números reales. De la función. ¿Por qué no pueden ser números enteros? ¿Por qué hablamos de los números reales? ¿Alguien me puede decir? Aquí lo voy a cambiar para que ya no se confunda. Porque en la regla no solo son números cerrados, sino que también los otros. ¿Cómo? Porque los números reales son, vamos a decir que todos los números posibles, ¿sí? O sea, lo que vimos ayer, ¿cuántos números hay de 1 a 2? ¿Alguien me puede decir cuántos números hay? Entre 1 y 2. Profe, ¿qué dijo? No se le entiende, se le corta mucho. ¿Cuántos números hay entre 1 y 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Ninguno? No. 10. Infinitos. Es infinito, porque fíjense, podríamos empezar con 1, ¿no? De ahí 1.01, 1.001, 1.00001, 1 y así. ¿Cuándo acabamos? Y eso nada más con el punto 1. También el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. ¿Cuántos números hay entre el punto 8 y el punto 9? ¿Alguien me puede decir cuántos hay? Pues infinitos, ¿no? Infinito. Entonces, ahora, los números reales son todos los números posibles existentes. Por eso es que hablamos de los números reales, ¿sí? Porque si hablamos de números enteros, pues nada más son números enteros. Si hablamos de decimales, pues nada más con la décima, ¿no? Si hablamos fraccionario, pues nada más en fracción. Pero si hablamos de los números reales, pues hablamos de todos los números posibles. Y si hablamos de todos los números reales, por ejemplo, entre 0 e infinito, significa que este acaba en 0, ¿no? Se cierra en 0 este intervalo. Y no acaba hacia el infinito. O sea, son todos los números reales que hay desde el punto 0,0000000000001 hasta el infinito, el número más grande que pueda existir, ¿no? Por eso es que hablamos de los números reales. Ya le cambié aquí. Aquí también es que porque aquí el autor que manejé así lo venía y la verdad ya no lo edité y lo pegué así como venía como imagen, pero bueno, ya saben que este es número real, está mal porque así parece rango, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el otro tema. Que es la regla de correspondencia. Y no es la regla de cómo mandarse cartas, ¿eh? No se refiere a eso. Bueno, como lo están viendo en su página, en la página de su libro, número 30, damos la 28, 29, te subo ahí la tarea. Y vamos a ver ahorita la página 30 y 31, la clase 6, regla de correspondencia de una función, y a ver si me da tiempo de ver gráfica. Ok. A ver, niño, ahora sí lee. ¿Sigues ahí? ¿O ya te volviste a ir?
No, sí, aquí estoy. ¿Me oye? Sí. La regla de correspondencia que da lugar a establecer la forma en la que los elementos del primer conjunto. Eso no dice, vuélvale otra vez. Perdón. La regla de correspondencia que da lugar establece la forma en la que los elementos del primer conjunto se relacionan con el elemento. A los elementos, en caso de las relaciones del segundo conjunto, se pueden representar de diversas maneras. Explícitamente mediante el empleo de una diagrama sagital. De un diagrama sagital o tabla, también en la gráfica y las relaciones matemáticas utilizadas. Ok, vamos a ver. La regla de correspondencia ya también medio la vimos al principio, cuando estábamos hablando de todo y nada, casi. Y bueno, ese es el diagrama de Venn, también le llaman diagrama sagital, ¿eh? Solo que, bueno, ya saben, estamos utilizando todos los sinónimos para que no se nos vaya ninguno cuando leamos un libro, lo estemos viendo o estemos leyendo algo en internet o estemos oyendo a un youtuber, sepamos de qué nos están hablando con sus diferentes formas. De decir, Gaby, lee, a ver, lee, Gaby. Regla de correspondencia. La clasificación que en el principio nos resulta útil para asociar formas gráficas con las analíticas, incorporando el conocimiento que tenemos acerca de ello, es agrupar las funciones según sus representaciones analíticas o ecuaciones que las definen. Ok, tenemos aquí dos conjuntos, el conjunto X y conjunto Y. Vemos el dominio, que es 1, 2, 3, 4, el contradominio o codominio, como decía la youtuber que vimos ahorita, de BCA, ¿ok? D está en función de 1, B está en función de 2, C está en función de 3 y 4. A ver, Débora, ¿puedes leer? Regla de correspondencia. Al definir una función matemática, lo que se hace es establecer el medio a través del cual se debe realizar las correspondencias entre dos conjuntos. La función en sí misma, por tanto, actúa como regla de correspondencia. El cálculo consiste en descubrir cuál es la correspondencia general que existe en un conjunto con respecto a otro. Ok, prácticamente, a ver, chicos, la regla de la correspondencia es la regla que nos va a decir que en el contradominio de la función, cuáles van a ser, o sea, a qué corresponde, ¿sí? Por ejemplo, debemos saber cuál es la regla que nos lleva a unir este resultado con este, ¿sí? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la función de X que nos lleva a decir que este 3 va con el 9 y que ese 3 no va con el 15? ¿Me explico? Para eso, la función en sí misma actúa como una regla de correspondencia. Cuando tenemos la función, la regla de la correspondencia va a ser la función de X. ¿Se acuerdan cuando vimos un par de datos ordenados, una relación que vimos de los estados? Y decíamos que Jalisco, Guadalajara, y así, ¿se acuerdan? Ahí la regla de correspondencia eran los estados y sus capitales. Esa era más la función, ¿ok? Entonces, la regla de correspondencia, vuelvo a lo mismo, es la que nos va a decir
¿Por qué vamos a unir el dato del conjunto A con el dato del conjunto B? ¿Por qué corresponde este 9 a este 3? ¿Por qué corresponde este 15 a este 5? Y cuando hallemos por qué corresponde a eso, vamos a hallar la regla de la correspondencia. Dicho de otro modo, el cálculo de una función consiste en descubrir cuál es la correspondencia general que existe de un conjunto con respecto a otro. Katia, ¿puedes leer, por favor? Katia, ¿estás ahí? ¿Me escuchan, chicos? Sí. Es que de repente se me apagaron todos. Profe, yo lo digo, pero un poco entrecortado. ¿Qué? Ok, Katia, ¿estás ahí? Katia Paredes Cavazos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Te escucho. Sí, es de que... Sí te escuchas. Bueno, si tienes mucho problema con el micro, mejor déjalo. Y le vamos a decir a Yaden que lea. Regla de correspondencia. Podemos distinguir entre... ¿Sí me escucho? Sí. Podemos distinguir entre dos grandes clases de reglas de correspondencia. Ahí me lo quito. La correspondencia unívoca implica que a cada elemento del conjunto conocido como dominio le corresponde un único elemento de uno denominado codominio. La correspondencia biunívoca, por su parte, Unívoca 1, biunívoca de 2. Biunívoca, por su parte, supone que la correspondencia inversa también resulta unívoca, es decir, a cada elemento del codominio le corresponde un solo elemento del dominio. Ok, gracias. O sea, la correspondencia unívoca nos dice que a cada elemento del conjunto como dominio le corresponde un único elemento del codominio o del contradominio. Y la correspondencia biunívoca nos dice que corresponde a cada elemento del codominio le corresponde un solo elemento del dominio. Bueno, esta es la famosa regla de correspondencia. Lo vimos un poco en el tema 1. No sé si se acuerdan cuando vimos los estados y eso, entonces pueden, con esto espero que quede rematado el tema. Y por último,